A Mary Noemí Ramírez, investigadora dedicada al estudio de la historia institucional de San Luis. Hoy nos presenta su trabajo titulado El Gobierno de San Luis 1852-1855, hacia un nuevo orden con estabilidad institucional, que analiza el proceso político y administrativo que vivió la provincia en los años posteriores a la caída de Rosas, destacando la búsqueda de orden y estabilidad en un periodo de transición nacional. Recibimos entonces a la nueva expositora Mary Noemí Ramírez. Buenas tardes para todos. Aquí estamos un poco tarde, trataremos de hacerlo rapidito, así que vamos. Es un placer y un honor poder estar hoy con ustedes compartiendo una pequeña parte de la historia de la provincia. Nos centraremos en el periodo de 1852 a 1855, un periodo de transición y cimentación que marcaría el rumbo de la provincia en la Argentina post-rosista. Para entender mi punto de partida, debo confesar que el tema a tratar es un tema que me llamó mucho la atención antes de comenzar la carrera de historia, ¿no? Al caos y la violencia que siguieron a la caída de Juan Manuel de Rosas, la provincia de San Luis tuvo un logro particular: una transición pacífica del régimen rosista al régimen urquicista. Me voy a detener un momento, porque vale explicarlo, que dos provincias también tuvieron una transición similar a la de San Luis. Fueron la provincia de La Rioja y la provincia de Catamarca. En la provincia de La Rioja, su gobernador Vicente Bustos traspasa pacíficamente el poder en 1854 a Francisco Solano Gómez. En Catamarca fallece en 1852 su gobernador Manuel Navarro y la legislatura nombra a Pedro Segura en su lugar. Explicado esto, para no quedar mal con nuestras vecinas, vamos a continuar. Este suceso en la provincia me llamó mucho la atención, que fue lo que desencadenó una pregunta fundamental. ¿Por qué la provincia de San Luis logró una transición pacífica y mantener la gobernabilidad en un contexto tan convulso? En busca de respuestas en la bibliografía local, me sorprendió la poca información que había sobre el tema. La mayoría de las referencias se limitaban a la figura del entonces gobernador Pablo Lucero, hijo de esta localidad, a quien gran parte o buena parte de la historiografía tradicional de la provincia ha llegado a clasificarlo como un hombre de pocas luces o un oportunista político. Como sabemos en historia, rara vez las cosas son tan simples, y este trabajo profundizó en esa transición pacífica que realizó la provincia liderada por Pablo Lucero, para explorar sobre los motivos y las dinámicas que llevaron a esto. Es aquí donde la investigación cobra relevancia. Siguiendo el concepto de Ana Laura Lanteri, quien sostiene que la historia tradicional, por centrarse en el éxito y o fracaso de la organización nacional, pasó por altas dinámicas provinciales. Según la autora, estudiar la Confederación Argentina nos permite comprender los problemas de la época
se formó este nuevo orden político y sobre todo cómo las provincias llegaron a adoptar un proyecto político. Por ende, el trabajo incorpora una visión regional para poder reconocer las especificidades que ocurrieron a nivel local durante el proceso de organización del Estado-Nación. En los minutos siguientes exploraremos los resultados de la investigación y argumentaré que la transición en la provincia fue producto de múltiples factores. La paz no fue simplemente por la capacidad de Pablo Lucero para mantener el control, sino que fueron un conjunto de factores interconectados que hicieron posible una transición pacífica hacia el nuevo orden constitucional. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la mayoría de las provincias se sumieron en un caos político marcada por sublevaciones y deposiciones violentas en sus gobernadores. Un caso cercano en la provincia de San Juan, el motín contra Nazario Benavides, además de requerir la intervención de Urquiza, necesitó de la ayuda del gobierno de la provincia para poder restablecer el orden. Otro caso cercano en la provincia de Mendoza, el gobernador Mellea fue destituido por la legislatura por haber sido demasiado afín a Rosas. En este contexto de fragmentación regional, la provincia de San Luis fue notable por su estabilidad institucional. Disculpen, El triunfo de Urquiza en Caseros puso fin al régimen rosista y abrió el camino a la Constitución de 1853. Una nueva visión de país que promovía el progreso, la apertura económica y una reorganización nacional. San Luis, como muchas otras provincias, buscaba insertarse en este nuevo orden político. La estabilidad institucional y la seguridad de su frontera se convirtieron en requisitos necesarios para que pudiera participar de este nuevo orden nacional y para que pudiera aprovechar las oportunidades políticas que se abría en el nuevo escenario. En este periodo, la figura de Pablo Lucero fue clave. Lucero era gobernador en ese entonces de la provincia. Demostró habilidades políticas y militares que le permitieron mantener el control en medio de una inestabilidad nacional. Aunque su lealtad a Rosa y la ejecución de los líderes militares del 40 le valieron muchas críticas, Lucero demostró ser un dirigente pragmático que supo adaptarse a los cambios. Esto evidencia una complejidad en su figura que va más allá de interpretaciones simplistas. Ahora, su relación con el gobierno central de Urquiza estuvo marcado por una alineación estratégica. Apoyó el nuevo orden político, adhirió al acuerdo de San Nicolás, reafirmó su fidelidad al proyecto federal. Su liderazgo fue esencial
para garantizar la estabilidad provincial, lo que permitió que la provincia se alineara con los ideales de la Constitución de 1853. Ahora bien, la estabilidad en la provincia de San Luis no se explica únicamente por la figura de Pablo Lucero. La clave del éxito en la provincia residió en una combinación de factores estratégicos con una colaboración práctica de sus dirigentes. La élite dirigente en San Luis se caracterizaba por una trama de vínculos políticos, económicos y familiares propia de la élite de la época, que aunque con matices dicha característica las podemos reconocer hoy en la actualidad. En la provincia, la escasez de recursos humanos acentuaba esta particularidad. Los mismos individuos se alternaban en roles y funciones de los diferentes gobiernos. La clasificación entre federales y unitarios fue más una etiqueta que una definición real. En palabras de Víctor Sá, los mismos salvajes unitarios que integraban la lista de José Gregorio Calderón colaboraron con este y con sus sucesores, lo que demuestra que la colaboración era posible más allá de las etiquetas políticas. Figuras como Carlos Rodríguez, Pedro Herrera, Mauricio Darat ocuparon puestos en ambos bandos. Los hermanos Sá, Juan, Felipe, Francisco, unitarios que intervinieron en la Revolución del 40, fueron indultados por el gobernador Pablo Lucero en 1846 y se incorporaron a las milicias de las provincias. Justo Darat, otro unitario que combatió en las filas del general Lavalle, regresó a la provincia durante el gobierno de Lucero y se convirtió como uno de los principales artífices de esta transición pacífica. Como sabemos, Justo Darat sería el próximo gobernador. Estos ejemplos ilustran que la flexibilidad y el pragmatismo de las alianzas políticas en la provincia, donde la colaboración pragmática era posible en función de las circunstancias y los intereses en común. A pesar de las diferencias, la élite dirigente de San Luis coincidía en un proyecto político, en la necesidad de un orden constitucional. La perspectiva la persistente negativa de Rosas de sancionar una constitución fue el principal argumento que usaron sus opositores, también muchos seguidores, para destituirlo del gobierno. Y esta coincidencia primordial es lo que permitió que dirigentes de diferentes tendencias políticas colaboraran entre sí. Lo expuesto hasta aquí deja claro que la estabilidad en San Luis no fue un hecho fortuito, ni el resultado de un solo hombre. Fue el producto de varios factores, entre ellos el liderazgo de Pablo Lucero y la colaboración de una élite unificada. La ausencia de una oposición organizada
facilitó esta unificación. Si volvemos en el tiempo, recordemos que después de las revoluciones del 40, los unitarios habían quedado desarticulados. Entonces esta unificación fue mucho más rápida y posible. En este panorama de inestabilidad nacional, la élite dirigente de la provincia encontró en la necesidad de un orden constitucional un objetivo en común que priorizaron sobre las diferencias. A estos factores que acabamos de elaborar o enumerar o de describir, se le suma la cuestión regional. La cuestión regional fue un factor clave para poder entender la dinámica de la provincia. Los líderes de San Luis se enfrentaban a dos problemas críticos en el periodo post-rosista, que explica su búsqueda de la estabilidad. Una economía precaria y las incursiones indígenas. El progreso económico de Buenos Aires contrastaba con las provincias del interior. San Luis era una de ellas. El rezago económico en la provincia es un hecho definido entre los historiadores locales. La economía era frágil, con recursos fiscales escasos, lo que generaba una dependencia crónica de los subsidios nacionales. La mayor parte del presupuesto provincial se destinaba al ámbito militar. Esta situación de precariedad en la provincia no era nueva. Un reciente estudio de Arari y Bach revelan, por lo menos, que en la década de 1840 a 1850, periodo que se realizó la investigación, la provincia dependía fuertemente de los ingresos de Buenos Aires. Situación económica que, por otra parte, ha quedado registrada en un informe del gobernador Justo Darat al ministro de Hacienda de la Confederación Argentina en 1855. Allí describe las penurias económicas por las que estaba atravesando la provincia. Situación también que ya había sido adelantada en 1852 por el gobernador Pablo López. En este contexto de precariedad económica y con las condiciones constitucionalidades dadas, la provincia han hablado mucho del fuerte Constitución hoy, encontró en la militarización impulsada por la fundación del fuerte constitucional un polo de desarrollo económico. De forma similar, la expansión territorial para el pastoreo se entiende en parte como una respuesta a la histórica vulnerabilidad económica de la provincia. Estas medidas generaron las condiciones necesarias para el crecimiento productivo y la seguridad de las fronteras. El otro gran problema que tuvieron que afrontar los dirigentes de la provincia fueron las incursiones indígenas. La ubicación geográfica de la provincia, con una frontera como la tenía en ese entonces, la exponía a constantes amenazas. La defensa de esta frontera consumía considerables recursos económicos y financieros que la provincia por sí misma no podía asumir.
Las incursiones de los ranqueles, además de generar inseguridad, era algo que impactaba directamente en la economía de la provincia. Para las alianzas de la élite, la amenaza ranquelina trascendía su falta de civilización. Se percibía